puedes voltear a tu entorno. Algún día podemos hacer un tour. Podemos inclusive ir puntualizando eso, pero así yo quisiera dejarlo en la general. No seas malito, regálanos 3, regálanos 3. No, a lo que voy pues es de que en otros tiempos pues nadie volteaba a ver dónde vivía el presidente, ¿verdad? Cómo era su casa. De pronto el caso de nuestro presidente que contrae nupcias con un artista de las más cotizadas de Televisa, que sin ninguna duda fue sujeta a lo que de pronto le pasa cuando uno está en el poder. Yo te digo, yo estuve en el gobierno del estado de Sinaloa, era muy joven, yo tenía 24 años, cuando el gobernador de aquel tiempo, Alfonso G. Calderón, me nombra coordinador de una campaña brutal, porque tengo que decir lo que fue brutal, una campaña contra el vicio que él denominó en su campaña política, y ya como gobernador la convirtió en un hecho, dejando 3 depósitos de cerveza por cabecera municipal, prohibida la venta de cerveza fría. Era una cosa terrible, el nombre director de alcoholes. Te quiero decir que de parte de la industria cervecera recibí tentaciones, porque a mí me llegaron a ofrecer centavos, 2 centavos por litro de cerveza vendido en el estado de Sinaloa. En aquel tiempo se vendían 100 millones de hectolitros de cerveza en el estado, una casa en el sitio, que es un fraccionamiento más aquí, un carro del año. Lo que hice fue correr con el gobernador y decirle: señor, me están queriendo corromper. Yo creí que le llevabas las llaves del vehículo y del departamento. Bueno, sí le dije quién. Ok. Te quiero decir que sin ninguna duda los propietarios de negocios del sector privado buscan por la vía de la cooptación, de la vía del soborno, obtener mejores condiciones para el desempeño de sus actividades privadas. Cuestiones de impuestos y cosas de esas. Yo no quiero dudar que en el caso de la esposa del presidente, de pronto la empresa donde trabajaba le haya dado un exceso para congraciarse como un medio para poder obtener mejores condiciones de trabajo. Me refiero a Televisa. Quizá hubo la tentación, hubo la tentación y el hecho en los más altos niveles directivos de Televisa, no te puedo asegurar que en Azcárraga porque no me consta, pero sin duda queda esa constancia que de pronto le hacen propietaria de un bien, o los constructores famosos, ¿verdad? Sí. Que de pronto, que son competitivos, entran a los concursos y los ganan, pero que buscan también tener una asidera adicional para estar pudiendo presupuestar más allá de lo razonable en las obras. Un tema rosa, un tema de revista, un tema de lo que llaman para las señoras encopetadas en la sociedad, un tema de una casa, vino a sembrar en la historia, a pincelar en la historia la oportunidad de que se puede caer un presidente, sí, en las preferencias de la colectividad. Sí, y que se lleva al partido entre las espuelas. Pero no le fue tan mal, ¿eh? No, la elección pasada. Fíjate que ahí sí nos llamó poderosísimamente la atención que la gente, el pueblo ciudadano, no fue a castigar al PRI en esta elección federal. Porque yo creo que para nosotros era muy importante empezar a pagar menos en las tarifas de celular o en el teléfono de la casa, o empezar a advertir que nuestro recibo de la luz venía reducido. Pero también es un engaño, ¿no? Yo creo que ha habido casos donde todavía hay los excesos de la propia comisión, sus desajustes informáticos, pero la generalidad, Heriberto, es de que los recibos empezaron a llegar con menos costo ¿Tiene usted algún departamento en Europa? Porque en México no lo hemos sentido. Yo te digo, estuve en Sinaloa, mi último cargo en el partido fue ahora en el mes de mayo, como parte del servicio profesional electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Coordiné el estado de Sinaloa electoralmente con 8 delegados o enlaces que fueron a apoyarme. Entre los hechos que recogí de la gente fue en muchos casos, muchos son muchos, uh-huh, de que había un reconocimiento a que empezaban a declinar las tarifas eléctricas. El hecho de que ya no está aumentando la gasolina mes con mes.
A partir de la primera semana de enero, ya cero aumentos. Le manda el mensaje a la gente. La situación ahí de la gasolina, como que si no les han servido, por ejemplo, en el peso mexicano, ¿no? Está, el día de hoy, el valor del peso mexicano frente al dólar está en 16 pesos con 61 centavos. Sí, y el gobierno mexicano está ofertando 200 millones de dólares diarios para contener una de las... Yo no entiendo esas cosas, yo soy muy tonto, no lo entiendo el contexto nacional, nada más entiendo que mis pesos que traigo en mi bolsa... valen menos en Estados Unidos. Y aquí también. Pareciera que aquel filósofo José Alfredo Jiménez, que la vida, el peso y la vida no vale nada. Por primera vez en muchísimo tiempo en México la inflación está en los niveles más bajos de su historia. Históricamente. Que no lo han sabido vender, tampoco, Bueno, no lo han sabido vender. Gana más otros temas. Por ejemplo, regresándonos un poquito a lo del Pacto por México, estas reformas estructurales que le denominaron desde el Ejecutivo Federal, no permea la información en el resto de la sociedad y en consecuencia existen lagunas para poderlo entender, pero sí existen grandes fusilamientos que son inútiles, que no tienen ninguno, y además nos dicen que estas las vamos a ver dentro de 4 o 5 años y algunas más, mucho más allá. Entonces no sé si deberíamos de comprarnos una congeladora y salir como los ciudadanos del futuro. Mira, yo, sin que eso signifique que en mi bolsillo haya más monedas o mayor poder adquisitivo, porque pues con todo lo que ha referido en mi tránsito por las responsabilidades políticas y públicas, le decía yo el otro día en un desayuno al exgobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, a otros personajes, que soy un paria, no tengo nada. Quizá por mal administrado o poco ahorrativo, pero la verdad es de que no. A mí la función pública no me ha servido para resolver mis asuntos patrimoniales. ¿Y no le dio algunos tips el ex gobernador Nayarita Rigoberto Ochoa? Lo cierto es de que con lo que yo ingreso, por las vías en las cuales tengo mi modus vivendi, mi dinero no me alcanza. Yo, al igual que tú, Heriberto, y que muchísimos millones de mexicanos, todavía no vemos con claridad los beneficios de esto. Sin embargo, yo quiero señalar que esto poco a poco, paso a paso, ha ido llevando una dinámica. Nayarit no lo siente, pese a que aquí los indicadores macroeconómicos dicen que se redujo el porcentaje de las gentes en pobreza extrema, que es un mérito de los programas sociales del gobierno estatal y el federal. En Nayarit. Porque les pega en el contexto nacional. En el estado, somos un estado subsidiado por la federación, y aquí Roberto Sandoval ha tenido la enorme habilidad, y hay que reconocérsela, de poder jalar recursos y hacerlos casi exponenciales, ¿no? De un peso de presupuesto de pronto consigue 4 extras, ¿verdad? De pronto se va los subejercicios fiscales. Es un hombre muy hábil para poder traer recursos a Nayarit y poder jalar la atención aquí al Estado, que ha permitido que se salga de que empiecen a mejorar los indicadores en esos niveles. ¿Qué otro indicador económico hay aquí en Nayarit que ha tocado a los estratos de menores recursos? La construcción. Aquí en Nayarit hay construcción de obra pública, muy importante, de obra privada también. Por ejemplo, este fraccionamiento, uno de mis hijos fue quien lo hizo. Sí, esto es la cosa. Y otros más, ¿no? O sea, vaya él como contratista, ¿no? Pero lo que voy es que hay recursos federales, y a través de la base trabajadora se genera una demanda por vivienda, y eso dinamiza la economía, porque la construcción te impacta en cerca de 40 ramas de la economía, subramas. Nayarit va caminando por ser un estado de la federación que recibe recursos federales muy señaladamente. Por ejemplo, a Sinaloa le aumentó el número de gentes en pobreza extrema. ¿Qué cosa, no? De pronto un estadote que tiene agroindustria muy pesada, un comercio muy vigoroso y una economía informal también muy notable. Esa economía informal de pronto te llama la atención de por qué hay un parque vehicular en la ciudad de Culiacán, donde ves marcas como Audi, BMW, Mercedes-Benz,
dices, ah, caray, ¿verdad? Pues qué bien van los negocios aquí, ¿no? Va muy, muy bien, y así como en autopista, ¿no? Todo muy bien planchadito, quizá por ahí. Licenciado. Pues mira, Heriberto, yo te quiero decir que mi desarrollo personal ha ido del sector privado al público. Yo, como lo comenté hace un momento, yo manejé la empresa familiar a mi regreso de Sinaloa. A ver, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Al concluir mis estudios me vine aquí a Nayarit. Entré a dar clases a la Universidad de Nayarit, en aquel entonces se llamaba, no era autónoma. En quinto año de Contadores Públicos, y fui jefe de la oficina de Seguros de México Bancomer en Nayarit. Para 1974 me invitan a Sinaloa a la campaña de candidato a gobernador en aquel entonces, don Alfonso G. Calderón, y fui en una vacación. Y al término, ya para la toma de posesión, yo estaba casado con el papá de mi esposa, era un prominente político sinaloense, y a través de él me invita el gobernador a integrarme a su equipo de trabajo. Primero renuncio a la Seguros de México Bancomer y entro como subdirector de Gobernación del Estado de Sinaloa. Luego fui nombrado director de alcoholes y a la mitad del sexenio salgo del gobierno. Me radico en Mazatlán y me dedico a la engorda de pollo. Tuve una granja de engorda de pollo. Incorporé una fabriquita de alimento balanceado, me incorporé a una procesadora de aves, a una incubadora, es decir, teníamos un consorcio de productores del sector social, que competíamos en aquel entonces con el poderosísimo y hoy más Bachoco. En aquel entonces ya empecé a participar también en los liderazgos del sector privado. Fui vocal de la sección nacional de engordadores de pollo de la Unión Nacional de Avicultores, que es una organización privada. Lamentablemente la industria es decir, el negocio de la avicultura de pollo de engorda sufrió un colapso en Sinaloa, Bachoco nos aplastó. Me vine a Nayarit y me incorporé al negocio de mi padre, que a la vez era un negocio que venía de mi abuelo, que era la distribución de fondos editoriales. Ahí me desarrollé. De ahí empezó a salir para mis aficiones de la participación política. Yo me incorporé primero a la Secretaría de Acción Electoral del PRI, siendo gobernador don Emilio M. González. ¿Quién era presidente en ese entonces? Alejandro González Sánchez, quien me da la oportunidad política más importante en ese tiempo. Me nombra coordinador estatal de promoción del voto antes de la que fuera candidato Celso Delgado. Y había un apoyo extraordinario para el PRI. Hicimos una estructura estatal impresionante que llevó a un resultado en conjunción con la expectativa que despertó Celso en el pueblo de Nayarit, pero además con una organización de partido sólida, real, de carne y hueso, de gente comprometida con el PRI, de gente que depositó su esperanza en un cambio en Nayarit con la llegada de Celso, que se logra un resultado electoral que duró sexenios para que fuese igualado, superado apenas hasta hace poco tiempo. En aquel entonces logramos el 90% de la votación a favor del PRI, el 10% se lo llevó la oposición en 1987. Pero yo seguí participando en el sector privado, en mi negocio de las revistas. En el año de 1999, cuando pierde el PRI la candidatura del gobierno de Nayarit y luego el gobierno, yo hago una pausa en tareas. Bueno, en tareas electorales nunca he hecho pausa, he estado en todos los procesos electorales, pero hubo una pausa en la participación política y por el desarrollo de mi empresarial participé y competí para ser presidente de la Cámara de Comercio de Tepic. En el año 2000 fui presidente de la Cámara de Comercio de Tepic hasta el año 2002. Y al término me invitaron a participar como vicepresidente nacional de Cámaras de Comercio en la Confederación Nacional de Cámaras. Entonces se redireccionó mi participación política. En el servicio público he sido secretario técnico de la Comisión Electoral del Estado en el proceso de 1990. De ahí participé en el gobierno municipal de Manuel Humberto Cota Jiménez, en el 2005 como jefe del Departamento de Funcionamiento de Negocios.
Y luego me invitan a participar en la dirigencia del PRI y salgo del gobierno municipal, que fue mi segundo paso por la administración pública. Para luego, al término de la presidencia del PRI, me invita el gobernador en aquel tiempo, Ney González, cosa que le agradezco muchísimo, como coordinador de fortalecimiento municipal. Traté con personalidades como el tal Layimba, todo un caso. Sí, ahí pude percibir todo el desorden que hay en el manejo de los recursos públicos a nivel municipal. Y duré un año y fracción en funcionamiento de negocios, en fortalecimiento municipal. Luego se viene el cambio de gobierno y me piden la renuncia y renuncio desde luego y no me invitan ya a participar. Tuve que tocar puertas en el PRI nacional. En el 2012 me mandan a Jalisco con enlace distrital electoral y de activismo en Zapopan, en el distrito 4. Termino esa responsabilidad y me vengo a Nayarit y nada tampoco. Ya para ese entonces, en el 2012, cierro mi empresa y alcanzo un trabajo de consultoría en Baja California. Fuimos a hacer trabajos de consultoría electoral para impulsar la aspiración de Fernando Castrotrenti. Viví 6 meses en Tijuana y tomamos a Castrotrenti con 15 puntos abajo de Jan González, lo dejamos con 15 puntos arriba de Jan González y logró ser candidato a gobernador. Cuando de pronto llega un coordinador general de campaña primitivo, cavernícola, con ideas muy, muy atrasadas, y choqué con él y me salí de Baja California, me fui otra vez al PRI nacional. Me mandan a Sinaloa en el 2013 como coordinador estatal de activismo y electoral. Llevé el mando de 24 delegados distritales. Logramos recuperar la mitad que estaba el Estado de Sinaloa, el PRI en el poder en Sinaloa, lo dejamos en el top, cerca del 82%. Pero mi tercera incursión en el servicio público fue con nuestro gobernador Roberto Sandoval Castañeda, que ya regresé de Sinaloa. Le pedí una oportunidad, me invitó, me ofreció la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, cosa que finalmente no sucedió. Y de pronto, por ahí se le ocurrió a mi secretario general de Gobierno nombrarme coordinador general de asesores, puesto inexistente. Y bueno, finalmente quedé incorporado al área de la Secretaría Técnica, que está a cargo de Mundito. Gran tipo, un extraordinario y leal colaborador de Roberto Sandoval. Pero interactuando con las gentes de logística y luego después me empezaron a pedir guiones para los discursos del gobernador, que nunca lee, él improvisa. Y bueno, los guiones los hacía, los leía, se documentaba y él decía lo que le consideraba que era pertinente. Y ahí estuve un año pasadito. Esa fue mi tercer y última incursión, partiendo de la base de Sinaloa en 1975. En la sumatoria de participar en el sector público no dan los 6 años.